Hola, hola, bendiciones. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Estamos estudiando la carta de Santiago, capítulo 2. Hemos hablado acerca del favoritismo. Señalábamos la última vez que es necesario tener claro que el favoritismo dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida como creyentes, es un pecado. Es lo que Santiago está señalando a estos hermanos en la fe, porque ellos tenían preferencia por las personas ricas y oprimían a las personas pobres. Por eso en el versículo 9 les dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿En qué consistía esa acepción de personas? Ya hemos hablado acerca de eso, pero hoy en día esto es muy marcado dentro de muchas iglesias, donde uno ve este comportamiento de los creyentes en la congregación. A veces, desafortunadamente, tenemos que ver cómo hay pastores que si hay una familia que es adinerada, que es de buena posición y se enferma algún familiar, entonces el pastor visita a esa familia. Si es una persona pobre, manda entonces a sus discípulos. Si hay un velorio y es de una persona que es importante, no de la política o alguien de nivel social más alto, entonces él va y dirige la ceremonia fúnebre, pero si no, entonces manda a uno de sus discípulos. Si hay un matrimonio y se va a casar una persona importante, entonces le hacen una buena ceremonia, pero si es una persona normal, entonces cásese en los matrimonios colectivos. Todo esto es favoritismo. Y entonces cuando tenemos eso en nuestro corazón, no estamos amando a los hermanos. Es lo que Santiago está señalando aquí en esta carta. Además, es pecado. Eso es lo que señala, que es un pecado. Pero si hacéis acepción de personas, estoy en Santiago 2:9, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora, ¿cuál era el pecado? El pecado era que no estaban amando al prójimo como a ellos mismos. Versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, la ley de nuestro Señor Jesucristo, sí, porque recordemos que el Señor Jesús resumió los 10 mandamientos en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero ellos no estaban haciendo esto. En el versículo 6, Santiago les dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y lo afrentaba ¿cómo? Con este favoritismo hacia las personas que tenían mejor posición social. Bueno, cuando leo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Mira hasta dónde lo lleva Juan. Juan lo pone en un tono más fuerte todavía. Es mentiroso. Y una forma de aborrecer al hermano es el favoritismo. Cuando yo trato mejor a la persona de mejor posición social o de mejor posición económica. Entonces, dice, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, este era el problema, este era el pecado, lo está señalando y está poniendo, ¿sabes qué está haciendo Santiago? Está poniendo directamente el dedo sobre la llaga en la vida de estos creyentes. Qué importante es hoy también que nosotros podamos comprender eso. Comprender que no podemos hacer acepción de personas entre nosotros como creyentes. Cuando nosotros estamos a los pies de la cruz, todos somos iguales. Todos, escúchame bien, tenemos el mismo valor delante de Dios y del Señor Jesucristo, y es un valor extraordinario que nada más y nada menos que la preciosa sangre de Jesucristo. En el versículo 10 les dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. No puedo evitar pensar en esto, leer Santiago y todo esto que él está planteando aquí, y no puedo evitar pensar en Apocalipsis, capítulo 3, cuando Juan escribe a la iglesia de la Odisea. Y no puedo evitar pensar en esta iglesia porque esta era la iglesia mundana de las 7 iglesias de Apocalipsis, que tenían un concepto de ellos tan extraordinario. Les dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente.
Así estaban estos hermanos a los que le escribe Santiago, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y por qué estaban así? Escucha, porque tú dices, ese era el concepto de ellos, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nada raro que esta iglesia tuviese favoritismo ahí entre los hermanos. Tenía que ser lo más seguro. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El versículo 20, mira lo que dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habían dejado al Señor Jesucristo por fuera. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay favoritismo dentro de una iglesia. Dejan a Jesús, dejan a los pobres por fuera de la iglesia. Esto es terrible y es algo a lo cual hay que prestarle mucha atención. Versículo 11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Como quien dice, Santiago les estaba señalando, ustedes son convictos de la ley, ustedes son transgresores de la ley, ustedes están puestos para juicio. Ahora, me sorprende, y lo dije en la última vez, lo dije, que el tono de la carta va a ir cambiando y se va a poner mucho más fuerte, porque en el capítulo 4 de Santiago, versículo 8, mira cómo les habla. Acercaos a Dios. Y tenga en cuenta que les está hablando a creyentes. Esta es una carta para creyentes. Este pasaje se usa mucho para hablarle a gente inconversa. Pero aquí Santiago se lo está escribiendo a cristianos, personas creyentes, profesan una fe en Jesucristo. Acercaos a Dios. ¿Por qué? Es que están lejos de Dios. Con esas actitudes están muy lejos de Dios. Un cristiano que tiene esa actitud de preferencia hacia unos más que hacia otros está muy lejos de Dios. Y les dice, y Él se acercará a vosotros. Ahora escucha, pecadores les dice. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Santiago los está confrontando. Pecadores les dice, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Quizás ellos pensaban que estaban muy bien delante de Dios y cantaban las alabanzas y se gozaban delante del Señor y no sabían que estaban con un pecado terrible dentro de la iglesia que los estaba condenando. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice Santiago. Entonces, en la medida en la que vamos avanzando, vamos a ver que el tono de la carta va cambiando. Después en el versículo 12 les dice, así hablad y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley. Hay algo que tenemos que comprender y es que cuanto más nosotros conocemos la palabra de Dios, cuanto más la leemos, cuanto más la estudiamos, más responsables nos hacemos de cumplir lo que en ella está escrito. Un día vamos a estar delante de Dios y no vamos a tener excusa por el pecado que seguimos cometiendo a pesar de que sabemos que no debemos hacerlo. Ahora, en el versículo 13, para finalizar, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sabes qué estaba pasando con ellos? Ellos no tenían misericordia con la gente pobre. Estaban afrentándolos, estaban oprimiéndolos con sus actitudes y no tenían misericordia. Por eso les dice que juicios y misericordia se les va a hacer a ellos. Una palabra que Jesús le dijo a los fariseos, porque esta es una actitud farisea, ¿sabes? Jesús en Mateo 9:13 le dijo a los fariseos, andad y aprended qué es misericordia quiero y no sacrificio. Sería muy, pero muy importante, mis amados, que nosotros examinemos nuestro corazón para ver si hay favoritismo en él. Si hacemos excepción de personas, entonces tenemos que arrepentirnos, afligirnos, llorar y pedirle perdón a Dios. Bendiciones.